Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de su programa digital íntimo. Le damos siempre la honra y la gloria al Señor. Recuerden de compartir esta transmisión. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y también en Facebook. Y bueno, como ustedes los que estuvieron pendientes de la semana pasada en el programa, estuvimos pasando la primera parte del impactante testimonio que compartió nuestra hermana Gabriela Salazar con cada uno de nosotros. Ella estuvo compartiendo en esta primera parte, ella estuvo compartiendo todo el proceso en su vida de cómo Dios trató con ella, cómo ella vino a los pies del Señor y en ese proceso que ella pasó sobre ese tiempo difícil que ella vivió. Pero en esta edición que vamos a estar pasando hoy, que estaremos hablando sobre las misiones. Que el Señor me los bendiga. Comenzó usted como maestra, pero de ahí viene ese deseo de ir a las misiones, como el Señor dice en su palabra en Mateo 9, en sus capítulos 36 al 38, dice que la mies es mucha, pero hay pocos obreros. O sea, no hay quien vaya a hacer la labor que hay tanta necesidad, no solo en este país, sino alrededor del mundo. ¿Cómo nace, hermana Gaby, ese deseo suyo? ¿Cómo el Señor pone en usted, después de que usted pase en ese proceso de que se revela contra el Señor, pero el Señor le habla directamente, ¿en qué momento nace en usted de decir el Señor, cómo el Señor la llama a las misiones? Bueno, esa es una historia también, como todo, pero cuando yo tenía 15 años fui a un retiro de jóvenes y en ese retiro la persona que habló, esa fue la primera vez que alguien me retó a pensar afuera, no solamente en mí, pero en las personas de alrededor. Y me acuerdo que el reto ese día fue: ¿quién quiere servirle a Dios con su vida? No importa qué quieran ser, doctores, abogados, o si no quieren hacer nada también, o sea, pero que quieran servir a Dios. Y ese día yo me acuerdo que pensé, no, él lo que quiere es saber quién quiere ser pastor, maestro, misionero. Y yo dije, yo no voy a alzar la mano. Como le digo, tengo un espíritu bastante rebelde. Entonces yo dije no. Y la segunda noche habló de algo diferente, pero al final volvió a hacer el mismo llamado. Dijo, yo pienso que hay aquí alguien que necesita responder ese llamado. Wow. Y hoy día no solamente quiero que alcen la mano, sino que se paren enfrente de todos. Wow. Así que ya se imagina, yo estaba pensando, debería haber alzado la mano ayer porque hoy ya me tengo que parar. Pero me paré y dije, sí, quiero servir a Dios, te quiero servir, Dios, pero nomás acuérdate que yo no quiero hacer nada de misiones porque eso hacen mis papás y es una vida muy difícil. Las personas son difíciles, y yo no soy como ellos, entonces yo no creo que pueda hacer eso. Y fui a la universidad, como ya hablamos acerca de eso, y el pensamiento de servir siempre estuvo ahí. Yo quería ayudar a las personas. Y cuando estuve en la universidad es una universidad privada bautista, entonces hay mucha oportunidad de ir y escuchar a personas creyentes que den presentaciones o así más o menos lo que estamos haciendo aquí. Okay. Y una de esas organizaciones hablaron acerca de que había muchas personas en el África que se estaban muriendo del SIDA. Okay. Entonces esa fue la segunda vez en que yo sentí, wow, alguien necesita ir a hablar con esas personas de Dios, necesitan a Dios. Y me acuerdo que en ese momento fue como que el Señor me dice, podría ser tú. Y yo me reí y dije, bueno, Señor, tú sabes que a mí no me gusta el calor y tú sabes que yo no quiero hacer eso, así que no te preocupes, voy a orar para que tú mandes a alguien y yo estoy segura que tú vas a obrar en el corazón de alguien. Y según yo, como siempre, tratando de negociar con Dios, pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Pero después de lo que pasa con mi familia y la pérdida en mi familia, como le digo, fue comenzando desde cero hacia todo. Sí. Y después de que ya me gradué de la universidad, estuve aquí en Kentucky trabajando para la Cruz Roja. Oh, okay. Y fue una buena experiencia, pero no podía yo hablar acerca de Dios abiertamente con las personas. Sí. Yo podía ayudarles en sus necesidades físicas,
pero no podía hablar de Dios. Sí. Entonces yo estaba hablando con mi mamá y le dije, yo creo que necesito hacer algo tal vez con una organización cristiana porque yo quiero hablar de Dios también, o sea, quiero tener la opción. Y ella me mencionó acerca de las misiones, de esta organización de los bautistas, que puede uno salir y servir. Entonces, no sé cómo pasó, yo solo hice una pregunta para saber qué es lo que uno tiene que hacer y lo último que me acuerdo fue que estaba en un avión sentada yéndome al África. Entonces, así fue como sucedió todo y esa fue mi primera experiencia en la que yo tomé la decisión de salir. Y la razón por la que iba a África era porque yo me acordaba que yo había estado orando para que alguien fuera. Y cuando yo hice la pregunta acerca de que dónde hay los lugares, dónde hay la necesidad, y hablando con uno de los misioneros que me estaba haciendo la entrevista, me dijo, nosotros necesitamos personas que hagan, que vayan y que enseñen acerca de Dios y la perspectiva de que Dios tiene para la vida de una familia dentro del contexto de la vida sexual, de la familia y los jóvenes y los niños. Entonces yo dije, por eso quiero, o sea, si me aceptan, yo quisiera ir a ayudar en eso. ¿Su especialidad es con jóvenes? Sí, yo estudié estudios internacionales con un énfasis en ayuda humanitaria. Ok. Entonces ese fue su primer viaje misionero, se podría decir. ¿En qué año fue, hermana? Eso fue en el 2006. En el 2006 fue cuando se fue por primera vez. Sí. Ese fue su primer viaje misionero. ¿Y cuál fue su experiencia? O sea, ¿usted se imaginaba lo que iba a vivir ahí o fue una sorpresa para usted todo lo que vivió ahí en ese viaje? Porque usted iba enfocada en hablar de la palabra de Dios, en instruir, ¿verdad? Por el problema que había, que dice usted que era lo del SIDA y todo eso. ¿Cómo fue su experiencia, su primer viaje que usted hizo como misionera? El viaje fue bastante impactante. Yo diría que es otro momento crucial en mi vida en el que yo aprendí mucho acerca de mí, acerca de Dios y acerca de las personas. Como le digo, yo siempre he tenido el deseo de servir y ayudar y ese era mi enfoque. Íbamos a estar enseñando a los jóvenes y a los niños acerca del plan de Dios y el tema era el amor espera. Entonces hacíamos una presentación y íbamos a las escuelas y cualquier lugar que nos quiera dar oportunidad para hablarles acerca de la perspectiva de Dios, acerca de su sexualidad, de la familia y como niños y más jóvenes, porque con esto del SIDA había mucha información, pero nadie estaba hablando acerca de la perspectiva de Dios. Y al mismo tiempo íbamos y visitábamos con las clínicas, las enfermeras y las trabajadoras sociales, visitábamos a las familias dentro de sus hogares para poder darles consejería y poder, mientras estaban ayudándole la enfermera, dándole la medicina, cuidando de ellos y llenando documentos y cosas, entonces yo lo que hacía es oraba con ellos, hablaba con ellos y ayudándoles a procesar su sufrimiento. Y lo impactante de todo esto es que yo estuve ahí 2 años y la mitad de las personas que yo conocí durante ese tiempo, la mitad de ellos murieron. Entonces eso fue muy difícil. Parte del ministerio que hacíamos era ir a funerales y habían funerales todos los fines de semana y en cada vecindario habían por lo menos 3 a 4 muertos por semana. Entonces finalmente uno de los misioneros con los que estaba trabajando me dijo, Gaby, tú no puedes seguir así, no puedes ir a todos los funerales solo porque te invitan. En realidad trata de escoger las personas que conoces más, porque si no prácticamente tu fin de semana y porque los servicios eran toda la semana, tenían alguna cosa, estaban orando, entonces no iba a ser nada más que eso. Y finalmente escogí ciertos funerales a los que iba a ir, pero eso fue una experiencia bastante difícil en ese sentido. O sea, fue muy difícil para usted eso porque no esperaba ir a ver a tantas personas muertas, ¿no? No. O sea, usted pensaba llevar el evangelio para dar vida. Exacto. Y lo que miraba pues era otra situación. Sí. Y qué tremendo, de veras.
Y después, hermana Gaby, después de estuvo 2 años ahí y después regresó a Estados Unidos y se Sí. volvió a ir de misionera otra vez. ¿Cuántas veces se ha ido usted de misionera? Yo he salido 3 veces fuera ¿3 del veces? país, ajá, como misionera. La primera 2 años, la segunda, ¿cuántos años? Esa fue solamente 5 meses. Oh, 5 meses. Oh, y de ahí el último ya fue más. Sí, el último fue 4 años. 4 años. Wow. Ahora, hermana Gaby, ¿cómo es la vida de un misionero en las misiones? O sea, ¿a qué retos se enfrentan? Por ejemplo, van a lugares desconocidos donde usted no sabe si va a haber agua o qué van a comer. Eso, obviamente, los misioneros van preparados en que van a vivir de la gracia del Señor, que el Señor va a proveer, ¿verdad? Pero ya no van a las comodidades que tienen en su casa y se enfrentan también a idiomas que tienen que aprender. ¿Cómo, o sea, cómo es la vida de un misionero en las misiones? Bueno, la vida de un misionero es bastante interesante. Depende del día, nunca, ningún día es igual. Y si las personas quieren variedad, definitivamente ser misionero es algo que es muy interactivo. Entonces, es un poco difícil en ese sentido porque requiere mucha flexibilidad. Y a veces, especialmente en lugares que son un poco más extremos, en África, aunque vivía en Sudáfrica, la preparación antes de que podamos salir, yo estuve en una ciudad pequeña y no había tanta dificultad como algunos amigos. Ellos fueron literalmente a lugares muy extremos donde no había agua potable, tenían que sacar el agua del pozo. Y yo pienso que muchos de nuestras personas que nos están escuchando pueden pensar, oh sí, yo conozco eso, ¿verdad? Pero viniendo de los Estados Unidos, donde eso casi ya no se ve mucho, entonces es un cambio bastante drástico para muchas personas. Entonces solo el vivir las cosas del diario es difícil. Uno tiene que ir a hablar en las oficinas del gobierno sin saber el idioma, tratando de buscar a alguien que pueda hablar con uno y que le pueda explicar. Entonces yo pienso que para nuestra comunidad latina y los hispanos aquí en los Estados Unidos, yo pienso que ustedes se pueden identificar mucho con eso. Porque aquí, si no sabe el idioma, es muy difícil encontrar a alguna persona que le ayude cuando uno tiene que llamar a cambiar el teléfono, o la dirección, o a pagar el agua. Pero eso es lo que tiene que hacer un misionero en otro país. Y también cuando va a la cita con el doctor. Exacto, ¿Necesita igual traductor? también. Exacto. Sí o sí tiene que aprender el idioma solo para vivir. Entonces yo pienso que a veces las personas nos olvidamos, si no han salido en misiones fuera del país, en que el idioma es muy importante. Y parte de, no solo de vivir el diario, también es que si no aprendemos el idioma no podemos compartir el evangelio. Entonces hay un compromiso un poco más profundo en los días en los que es difícil ir a clases a aprender el idioma porque necesito que me ayuden el doctor. A veces eso no me da suficiente ánimo como para aprender el idioma, pero cuando me acuerdo que tal vez en el camino me voy a encontrar con alguien que le voy a poder compartir un poco de mi historia, aunque sea un poquito en el idioma que aprendí, por lo menos, o sea, puedo decir Dios, Jesús, salvación. Entonces, y aún al propio doctor o las personas que están sentadas a mi alrededor, tal vez tengo una oportunidad de compartir. Entonces esas cosas como que le dan a uno un poco más de ánimo y ayudan a poder aprender el idioma. Entonces es difícil, nuevo idioma, nueva cultura, uno no conoce las costumbres. Me acuerdo que, por ejemplo, en África, allá usted le puede decir a alguien, yo voy hoy, y usted puede llegar hasta casi las 12 de la noche, es el mismo día usted llegó. Y eso a veces es difícil, especialmente yo he crecido aquí en esta cultura americana, entonces... Puntuales, o sea, cuando dice Sí. hoy es hoy, o sea, Ajá. ya en 5 minutos. Sí, cuando uno dice las 9 es a las 9. Ahora ya yo diría, yo usualmente ya desafortunadamente no llego tan temprano como antes y la verdad es que llego tarde muy seguido. Cualquier amigo o familiar que me conocen saben, trato. Pero en esa temporada
No, decían a las 9 y yo estaba 15, 20 minutos antes. Pero ahí en el África dijeron a las 9 porque va a comenzar a las 11. Entonces, imagínense, yo llegaba muy puntual a las 9 y yo decía, pues no hay nadie, y eran las 10, no llegaban. Y los eventos, entonces cosas así que son cultura que uno va aprendiendo de poco a poco. Diferente cultura. La comida es otra cosa. ¿Le costó mucho a usted acostumbrarse a la comida? No, porque afortunadamente mi papá, él siempre dijo, lo que te ponen al frente, eso te comes. Entonces yo aprendí muy bien, pero sí, eso sí fue difícil para mí un poco más después, porque la segunda vez que salí, no solo al África, pero en Bolivia, yo me enfermé del estómago. Entonces estuve muy, muy mal. Y me tuvieron que llevar a la clínica las 2 veces, porque la comida, lo que sea que me dieron, no estaba bien preparada. En el otro lugar no sé ni qué me dieron de comer, la verdad, hermana, no tengo idea. Hasta hoy día no sé qué me dieron de comer y me enfermé. Entonces, uno lejos de la familia, yo diría que esa es la otra parte que es difícil de las misiones, es que a veces uno tiene las personas cerca, pero Dios provee con las personas alrededor. Entonces, los hermanos de la iglesia, otros misioneros, me cuidaron y es algo bonito. Entonces eso es un poco de las dificultades que uno vive, ya que me está preguntando, o sea, ¿qué es el otro lado de las misiones? Esas son algunas cosas difíciles, estar lejos de la familia y experimentar cosas que uno no conoce, todo es nuevo. De ser misionero, hermana Gaby, ¿cómo se prepara? ¿Se prepara psicológicamente? Sí, el llamado del Señor es muy simple. Podemos servirle donde quiera que estemos, en cualquier lugar, no tiene que ser fuera del país, pero estar dispuestos a ser un instrumento útil para el Señor. Amén. Y la primera cosa es invertir tiempo en cuidar y crecer nuestra vida espiritual. En lo diario, por ejemplo, leyendo nuestras Biblias, orando, leyendo diferentes libros acerca de cómo crecer en nuestra vida espiritual, siendo participantes de la congregación, yendo a la iglesia, yendo a la escuela dominical. Entonces esas son todas las maneras más fáciles, más simples de cualquier creyente para poder empezar una vida de crecimiento espiritual, pero también de todo lo que uno va aprendiendo. La idea siempre es, eso voy a compartir, más que sea con una persona esta semana. Y aún, por ejemplo, dentro de la familia, puede decir, esta semana voy a compartir con mi esposo si no es creyente, o con mis hijos, o con mis primos, con mis tíos, con el vecino, con la persona que trabajo. Esa es la primera cosa. Cuando una persona quiere ser misionero ya para ir a otro lugar, antes de poder hacer eso, las personas que lo están entrevistando a uno quieren saber si ya estamos haciendo eso en lo poco que el Señor nos ha dado en nuestra vida del día común. ¿Ya lo está haciendo? ¿O quiere nomás irse de paseo a otro lugar, a otro país, otro estado, para según compartir el evangelio? Entonces, si esa persona ya lo está haciendo en su día a diario, entonces lo va a poder hacer en otro lugar. Entonces, preparación básica. De ahí la otra cosa es también estudiar en un seminario para tener buena teología que se puede enseñar. Y de ahí también mentalmente estar en un lugar saludable, porque uno está saliendo para dar, no para recibir. Entonces, si hay alguna dificultad o necesita consejería o cosas difíciles, por ejemplo, lo que yo había vivido de perder mi familia, entonces me hicieron muchas preguntas acerca de eso. ¿Estás bien? ¿Has hablado con alguien? Y me hicieron hablar con un consejero para que la persona pueda asegurarse no solamente que estoy preparada mentalmente, y no solamente que tenga los estudios que necesito, no solamente que mi cuerpo esté sano y voy a estar bien, pero también si es que mentalmente estoy bien emocionalmente. Y hacen todos esos estudios para asegurarse que la persona está preparada para lo que está por venir. Para desempeñar su trabajo en el ministerio. Exacto. Porque es un gran ministerio, la verdad, lo que el Señor pone pues en el deseo de la persona, ¿verdad? O sea que para ser misionero, el que desea entrar en las misiones, pues
tiene que comenzar por predicarse la palabra a sí mismo primero, por ser un buen testimonio, ¿no? Exacto. Tener un buen testimonio, y un buen testimonio significa tener una relación personal con el Señor. Amén. Qué bueno, hermana Gaby, se nos está terminando el tiempo, pero hermana Gaby, hablando un poco de las misiones, sabemos que son grandes, quisiéramos que usted consejo primeramente para todas esas personas que a lo mejor vivieron una situación difícil como la que usted vivió y que se rebelaron contra el Señor y le han hecho preguntas al Señor. A lo mejor hay alguna persona que está viviendo en este momento que ya son cristianos, cristianos que han conocido al Señor, que han tenido una relación personal con el Señor, y que a lo mejor Dios los está llamando para ser misioneros, pero ahorita están en rebeldía con el Señor porque han vivido una situación difícil en su vida y le están haciendo preguntas al Señor. ¿Qué consejo usted les puede dar a todas estas personas que están pasando una situación así ahorita? Y la primera cosa sería que recordar que todos nosotros tenemos un espíritu de rebelión. Se manifiesta de diferentes maneras en la vida de cada uno de nosotros, pero el mundo, desafortunadamente, por el pecado de Adán, está contaminado. Entonces vivimos en un mundo difícil. Pero el Señor nos mandó a Jesús para que muera en la cruz por nosotros y nos dé vida. Y para que la vida que vivimos ahora va a ser un reflejo de lo que vamos a vivir en el cielo con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos en este momento que estamos en ese momento de sufrimiento, de dolor o de enojo contra Dios? Mi consejo sería, acércate a Dios. Nosotros lo que hacemos es, en vez de correr hacia Él, lo que hacemos es vamos en el lado opuesto. Entonces, y se entiende, porque si alguien me lastima, entonces yo me voy a alejar de esa persona. Y es lo que yo pensé, Dios era mi amigo, ¿por qué no me avisó? ¿Por qué no me dijo? Pero Dios es Dios, Él no tiene por qué rendirme cuentas. Y es lo mismo que pasó en la vida de Job. Job estuvo haciendo muchas preguntas y finalmente Dios le responde. Y esa sería mi consejo, es acércate a Dios, hazle las preguntas, acércate a otras personas que son creyentes, hazles preguntas. Al Señor no le importa que tengamos preguntas, que le hagamos preguntas. Él está dispuesto a responder y muchas de esas preguntas ya están en la Escritura. Hay ciertas cosas que nunca vamos a saber, nunca vamos a entender. Y, por ejemplo, ahora yo todavía no puedo entender completamente cuál fue la razón específica por la que mi papá y mi hermana murieron y no el resto de la familia. Y por qué ellos estaban sirviendo y otras personas que viven muy desordenadamente están vivos todavía. Esas son cosas que yo no tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que yo pude ver cómo el Señor usó ese sufrimiento para ayudarme a acercarme a Él, para ayudarme a crecer en Él y para poder ver que Él no ha cambiado. Entonces, nuevamente, mi recomendación sería acércate a Dios, búscale, hazle esas preguntas. No te prometo que Dios te va a responder al máximo todas esas preguntas, pero yo lo que sí te puedo asegurar es que Él va a administrar tu espíritu, tu mente, tu corazón, y sabemos que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Yo tengo la aseguranza de que voy a volver a ver a mi hermana, voy a volver a ver a mi padre, y ellos están en un mejor lugar. ¿Por qué? Porque en la Escritura nosotros leemos en Revelaciones que dice que un día vamos a estar todos juntos y dice que ya no va a haber llanto, sufrimiento, dolor, enfermedad. Entonces es como una esperanza de que un día eso ya no va a existir, todo este sufrimiento de este mundo ya no va a estar ahí y lo vamos a encontrar en el Señor, en su presencia. Entonces entiendo que probablemente deben estar sufriendo y yo no sé cómo cada persona sufre de diferente manera. Cada persona se acerca a las cosas o pelea con el Señor de diferente manera, pero mi ánimo es acércate al Señor. Y si tienes un amigo que es creyente, acércate y habla con esa persona
y también ora que el Señor provea respuestas de alguna manera. Entonces ese sería mi ánimo. Amén, pues ya vieron ustedes viéndonos el consejo que ha dado la hermana Gaby, ella lo vivió en carne propia. Y si tú lo estás viviendo, pues toma las palabras de ella como que el Señor te las ha dado a ti, para que te está dando una respuesta a lo mejor a las preguntas que tú tenías. El Señor te las ha estado dando en esta noche por medio del testimonio de nuestra hermana Gaby. Así es que si tú todavía estás ahí y nos estás viendo y te has estado pendiente del testimonio de nuestra hermana hasta aquí al final, pues te queremos decir que el Señor te ama, que el Señor no ha cambiado, el Señor ahí está, sigue siendo el mismo. Y en esta hora queremos orar por ti. Nuestra hermana Gaby nos va a dirigir en una oración, orando por ti para que el Señor pues pueda darte más respuestas. Si tú todavía tienes más preguntas, pues para que tú puedas sentir en tu corazón la presencia del Espíritu Santo para que te pueda guiar y te pueda llevar a la presencia de nuestro Dios. Así es que, hermana Gaby, si usted es tan amable y nos puede dirigir en una oración para orar por todas estas personas que nos han escuchado esta noche. Sí, y nada más quería compartir una cosa más. Para los creyentes que están alrededor de estas personas que están sufriendo, no sean como los amigos de Job que le estaban culpando, que es por pecado, que a veces nosotros tratamos de dar respuestas que no nos corresponden. Entonces yo lo que les animo a las personas que tienen a sus amigos o familiares que tal vez no conocen al Señor o que ya conocen al Señor, acérquense a ellos y lo mejor que ustedes podrían hacer es simplemente escuchar, sentarse y no decir nada y dejar que la persona hable. Escuchen mucho, oren mucho por esas personas y pídanle al Señor que les dé sabiduría para saber qué decirle a la persona. A veces el silencio que uno puede hacer por una persona es simplemente sentarse con esa persona que está sufriendo y simplemente escuchar en silencio, llorar con ellos, sufrir con ellos, y el Señor se va a encargar del resto. Entonces voy a orar por los dos grupos, voy a orar por los que están en ese momento de rebelión, de sufrimiento, y también por las personas que están alrededor de esas personas. Así que gracias, Señor, te damos esta noche, Señor, por el tiempo que podemos estar aquí hablando acerca de las misiones. Y te agradezco mucho por la vida de la hermana Alda, Señor, que ella está en esta congregación ministrando a las personas a su alrededor y que es una bonita experiencia poder ver a una alumna que estuvo en el instituto y que aprendió mucho, Señor, que ahora puede compartir con otras personas la diferencia que tú has hecho, Señor. Y en esta noche también oramos, Señor, por todas las personas que nos están escuchando, que están sufriendo, que tal vez están enojados contigo, Señor, que están pasando momentos de dificultad física, su salud, tal vez han perdido personas queridas, tal vez están sufriendo una crisis económica. Señor, no sé qué puede estar sucediendo en la vida de estas personas, Señor, pero yo te pido que tú te acerques a ellos. Sabemos que tú estás ahí, Señor, pero ayúdales a sentir tu presencia de una manera un poco más especial en este momento. Señor, te pido que les ayudes a verte de una manera diferente y te pido por ello, Señor, que tú trabajes en sus corazones, que tu Espíritu, Señor, vaya enfrente de ti y que mueva sus corazones, Señor, para poder tener esa sensibilidad de escuchar tu voz, Señor. No permitas que el enemigo les diga mentiras, Señor, no permitas que escuchen cosas que no son de ti. Sabemos que, como dice 1 Timoteo 1:12, tú no nos has dado un espíritu de temor, pero nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y eso es lo que yo oro por estas personas, Señor, que tú les des esa paz que ellos necesitan y que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, de una manera especial.
Usa lo que sea, como tú usaste esa canción, Señor. Usa las canciones, usa las personas a su alrededor, usa lo que sea, Señor, la televisión, una palabra de ánimo. Sabemos que tú obras de maneras muy grandes y que esas personas se conmuevan en su corazón y escuchen tu voz. También oro por las personas que tienen personas en sus vidas que están sufriendo. A veces nosotros no estamos sensibles a escuchar tu voz y te pido, Señor, por ellos, que tú les des la sensibilidad, no de ser fariseos, Señor, sino que tengan un corazón de gentileza y que puedan acercarse a las personas para poder estar con esas personas, sufrir con ellos, llorar con ellos, darles un abrazo o simplemente sentarse y estar ahí y escuchar en silencio, Señor, lo que la otra persona puede estar hablando, pensando. Te pido que les dé sabiduría, Señor, para saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Te pido que les traigas a memoria versículos de la Biblia, historias de la Biblia que podrían compartir a su tiempo, Señor. Y te pido, Señor, que les ayudes a ser sensibles a las personas que están sufriendo a su alrededor o que están en rebelión, y que les ayudes a ser sensibles, Señor. La vida no es fácil, Señor, y a veces nos olvidamos, Señor, que todos estamos en esta carrera, Señor, tratando de llegar a ti y de vivir una vida santa para agradarte a ti, Señor. Así que te pido por estos dos grupos de personas que estés en medio de sus vidas, Señor. Y pongo todas estas cosas en tus manos, que este programa siga siendo de bendición para las personas que los escuchen. Y gracias, Señor, por la manera en la que tú provees por todos nosotros en mi vida, en la vida de mi familia, Señor. Estoy muy agradecida contigo por todo lo que tú has hecho. Y ponemos todas estas cosas en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Gaby, porque ha orado por todas estas personas. Y me gustaría, por último, hermana Gaby, de que también usted diera un consejo a todas esas personas que Dios les está haciendo un llamado a hacer misiones, pero que se están deteniendo porque sabemos que las misiones no es muy fácil que alguien las apoye, ¿verdad? Sabemos que hay mucha necesidad en las misiones para apoyarlas económicamente. Hay personas que quieren ser misioneros, pero no tienen recursos. ¿Cómo usted las puede animar a esas personas para que puedan irse a las misiones y poner su fe realmente en que Dios va a proveer? Bueno, para las personas que están considerando las misiones y por cualquier razón no se ha podido, sea una situación o simplemente, como dice la escritura, tal vez es por la familia o tal vez es por diferentes razones. Lo primero es, yo diría que oren, que la pongan en las manos del Señor y que le pregunten a Él, o sea, en qué manera y cómo lo van a servir. Y pónganlo en oración, hablen con diferentes personas, hay diferentes organizaciones que apoyan, entonces esa es una manera. Y la otra es tal vez dentro de la propia iglesia, a lo mejor la iglesia es la que va a dar todo el apoyo financiero si es que esa es una dificultad. Pero si el Señor está llamándole a ser misionero, no se detenga. El Señor lo único que quiere saber, ¿estás dispuesto a ir a donde yo te lleve para servir en donde quiera, donde sea? Y la respuesta debe ser, si es sí, entonces pónganle en las manos del Señor que Él provea las personas que van a apoyar financieramente, el lugar, la organización, la iglesia. Entonces el cuerpo de Cristo es el que apoya las misiones. Pero ese sería mi consejo. Amén. Gracias, hermana Gaby, por estos que nos ha dado, porque usted ha vivido todo esto y sabe lo difícil que es ir a las misiones y, o sea, cómo se prepara un misionero, y realmente en esta noche hemos aprendido mucho de usted. Gracias, hermana Gaby, por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado dispuesta a compartir su testimonio. Sabemos que es un poco doloroso, ¿verdad?, el perder un familiar, pero sabemos que así el Señor también da el consuelo, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Y bueno, a todos ustedes que nos están viendo y nos estuvieron viendo, lastimosamente el tiempo se ha terminado.
Y le damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Gaby y por la vida de cada uno de ustedes que estuvieron ahí viéndonos, y sabemos que todo lo que aquí la hermana compartió fue de mucha bendición para ustedes, y esperamos que ustedes hayan también compartido esta transmisión para que también haya sido de bendición para otras personas. Y bueno, nos despedimos, ¿verdad? En el nombre del Señor, bendecimos sus vidas, les damos las gracias a ustedes y los esperamos en una nueva edición de su programa digital íntimo. Feliz noche a todos. Eternamente eres Dios, impresionante es tu amor, perdonaste mis errores, inagotable es tu amor.